Entrevista. Ciudad Capital. Estamos ya en la sección de la entrevista. Para esta semana nos pareció muy importante hablar con integrantes del Consejo Electoral, del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México, precisamente porque la ley electoral, de lo que hemos estado platicando en Ciudad Capital, le da un plazo muy corto para que puedan hacer este rediseño, que también les hemos platicado aquí, tanto de este redistritación que se está haciendo de 40 distritos a 33 distritos, pero en el caso de las alcaldías, que serán lo que renueven estas delegaciones, pues tendrán que ser divididas cada una de ellas en 6 circunscripciones, 6 territorios, lo cual nos da este total de 96 territorios que serán divididos para poder elegir en cada uno de ellos a un concejal que represente a la ciudadanía. En estos concejales, en estos consejos que van a tener cada una de las 16 alcaldías. Es un tema muy técnico, pero muy importante, porque el día de mañana que se hable de ello, pues la gente tendrá que saber que existe una nueva representación. Pero lo importante aquí también es que la autoridad nos diga qué está haciendo y cómo le van a hacer para resolverlo con tan poco tiempo. Claro que sí, el concejal va a ser una figura intermedia entre el ciudadano y el alcalde, lo que hoy es el jefe delegacional. Es decir, uno como ciudadano va a poderse acercar al concejal para que él sea el representante, la voz de la circunscripción en donde usted, ciudadano, viva, frente al alcalde. Va a ser integrante, justo por eso se llama concejal, de un consejo. Va a ser un nuevo órgano de gobierno dentro de las alcaldías que va a ir acompañando al alcalde en la toma de decisiones. Por eso es tan importante saber que a partir del 2018 votaremos no solo por un jefe de gobierno, por diputados, senadores, sino también por un alcalde y por un concejal, que va a ser justo el primer representante popular de contacto entre la ciudadanía y los órganos de gobierno, en este caso los alcaldes. Y pues bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene hasta el 5 de julio para definir cómo quedarán divididas las circunscripciones de la Ciudad de México. Todas estas 96 circunscripciones que existirán en el total de las 16 demarcaciones. El jueves de la semana pasada, platicamos con el consejero electoral Yuri Beltrán. Platicamos con él luego de que el Pleno del Consejo General del IEDF, del ISDMX ahora, aprobó primero los criterios para hacer esta división territorial en circunscripciones y después para establecer el protocolo con el cual acudirán a hacer una consulta a pueblos y barrios originarios sobre esta división de circunscripciones. Vayamos por partes. Primero, el consejero Yuri Beltrán nos comenta que buscarán hacer una división territorial en circunscripciones con polígonos regulares, es decir, que no haya salamandras, que no haya estos vericuetos de curvas, idas y venidas en el mapa de la Ciudad de México, que parezca carretera de 2 carriles en Oaxaca, no. Que sea una división de polígonos regulares, que una avenida principal no divida circunscripciones y que los pueblos originarios no queden divididos en dos en estas circunscripciones. Pero así lo explica el consejero Yuri Beltrán. Pero básicamente la idea es que no se dividir cada alcaldía en 6 partes más o menos iguales, ¿no? Para que cada uno elija a un concejal de mayoría relativa que lo represente. Sí. Lo que acordamos es utilizar como base para equilibrar la población el Censo de Población y Vivienda 2010 y permitirnos una desviación de hasta más o menos 15%, que está todavía dentro de parámetros internacionales. Cumpliendo eso, tratamos de garantizar que haya compacidad, esto es, las circunscripciones tienen que tener forma de polígonos regulares. Normalmente cuando uno hace salamandras, eso es sintomático de que está uno haciendo mal la circunscripción, que hay sesgos políticos o sesgos de otro tipo,
Entonces tienen que ser polígonos más o menos regulares. Sí. Tratamos de que ninguna vía primaria de la Ciudad de México divida alguna de las circunscripciones. Entonces, en lo general no podríamos esperar que el periférico pasara a la mitad de la circunscripción 3. Más bien lo que esperaríamos es que de un lado esté la circunscripción 3 y del otro la 4, ¿no? Ok. Continuidad geográfica. Y una muy importante, y eso es un reto que hemos asumido, es en la medida de lo posible no vamos a romper ninguno de los pueblos originarios ni de las comunidades indígenas asentadas en esta ciudad. Esto es, si el trazo que nos arroja la computadora pasa a la mitad de uno de los pueblos originarios, tendremos que encontrar la manera de pasarlo más bien por la frontera de ese pueblo para respetar su integridad y no estar metiendo desde acá fracturas a los pueblos originarios de esta ciudad. Entonces, muy interesante lo que explica Yuri Beltrán en esta entrevista, porque tiene que ver con todo un diseño logístico que, como les decimos, se ha hecho en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, el jueves cuando platicábamos con él, llevaban 9 días avanzados del plazo que tiene que correr, les quedaban 21 días, entonces lo tienen que hacer en tiempo récord. Un tiempo récord en el que se interponen asuntos que obligatoriamente tienen que atender, como el hecho de que deben consultar a los pueblos y barrios originarios para toda aquella reforma legislativa o de carácter administrativo que impacte en la vida, usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios. Eso está establecido en el convenio 169 de la OIT. Es un convenio al que México se adhirió como Estado-nación y ello nos obliga a las instituciones de gobierno, las obliga a que consulten a los pueblos y barrios originarios, en este caso en particular, qué opinan de que se dé la división por circunscripción territorial. Se tiene que preguntar a los pueblos si están de acuerdo en la forma en que se debe hacer, si no les afecta, si no están pegados con un pueblo rival que vaya a ser parte de su misma circunscripción, que haya divisiones y conflictos históricos y que no quieran ser parte de esa circunscripción. Lo tendrán que opinar ahí los pueblos y barrios originarios. Pero eso representa un reto porque lo tienen que hacer en los siguientes 20 días. Y sobre eso nos habla en este segundo segmento de la entrevista el consejero Yuri Beltrán. Como bien saben, sí, los tratados internacionales, particularmente el convenio 179 de la OIT, obligan a todas las autoridades, incluida esta, a consultar a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios en todo lo que les atañe. Y pues no podría ser la excepción. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir al pie de la letra lo que nos dicen estos tratados internacionales y hacer una consulta muy amplia, donde básicamente les vamos a preguntar si su circunscripción, si su pueblo quedó ubicado correctamente dentro de una circunscripción o no. Sí. Y ellos nos podrían decir, no, fíjate que sin darte cuenta rompiste mi pueblo originario a la mitad, por favor corrige tu trazo. O sí, está completo mi pueblo, pero me estás juntando con otra comunidad con la cual tenemos un conflicto histórico muy importante. Por favor, divídenos porque va a ser muy difícil tomar decisiones en común o cosas de ese tipo. Yeah. Entonces, la parte más importante es le tenemos que consultar a estos pueblos a través de sus autoridades tradicionales donde deben de estar. Entonces, el próximo martes vamos a tener aquí en el instituto una primera asamblea donde vamos a platicar con sus autoridades tradicionales y les vamos a decir las reglas de la consulta para a finales de la próxima semana mandarles el primer escenario, esto es nuestro primer mapa, y darles una semana de tiempo a ellos para que nos manden observaciones respecto a ese primer mapa.
vamos a habilitar nuestras 40 sedes distritales para que les brinden asesoría técnica si fuera necesario, y entonces ellos nos digan, pues fíjate que te propongo hacer esta modificación al mapa, ¿no? Esas fueron las palabras de Yuri Beltrán, donde explica pues muy bien lo que están haciendo a contrarreloj. Algo también muy importante pues es saber si dentro de este dibujo que están haciendo de la Ciudad de México, esta división territorial, pues no se generan problemas políticos, porque también estará en función de estas delimitaciones en que los partidos políticos, los aspirantes a concejales, pues ya se pongan a trabajar para ir agrupando o dándose a conocer dentro de ese espacio para poder tener la popularidad y lograr la representación de ese espacio, lo cual pues obviamente también interfiere con asuntos políticos, porque en la ciudad hay muchos actores políticos que ya tienen muy bien delimitados sus espacios. Recordar que la Constitución habla de que estos espacios se deben de conformar por habitantes, un promedio de 300,000, para que se den estas circunscripciones. Pues nada más para darnos una idea, en Iztapalapa, que hay 1.82 millones de habitantes, pues tendrían que estar saliendo prácticamente estas 6 circunscripciones, pero pues quedarían ahí medio apretadas, quizá algunas de 500,000, otras de 300,000, pero tendrá que hacerse ese cálculo preciso para que queden muy bien delimitadas las circunscripciones. A propósito de eso que comentabas, el consejero electoral nos decía que en estos criterios que están integrando, buscarán que la densidad de población en cada circunscripción quede más o menos 10-15%, en ese rango. O sea, que una circunscripción puede tener 10 más o menos 15% respecto a la otra, ¿no? También nos comentaba que respecto a esto que señalabas de los partidos políticos, los partidos van a poder presentar propuestas de escenario al Instituto Electoral, y el Instituto Electoral valorará si la propuesta que hagan los partidos es mejor a la que el propio IEDF haga. Él estima que dentro de la siguiente semana se va a tener ya un primer escenario que se someterá a consulta, como ya decíamos, de los pueblos y barrios originarios y de los partidos políticos con registro en la Ciudad de México. Entonces, de esa manera, con este debate, este análisis que se haga, pues se buscará que haya una conciliación y que todos estén de acuerdo en la manera en que haya esta división territorial, pues también, porque obvio, algunos partidos pueden sentirse afectados respecto a que una división afecte el territorio dominante por ellos. Pero de esta forma lo explica el consejero electoral. Entonces, ¿ustedes van a aceptar que cada partido pueda presentar un proyecto de escenario alterno al que ustedes les hagan? Exacto. Durante esta semana no solamente serán consultados los pueblos, como te decía, sino que también van a ser consultados los partidos políticos y pueden hacer escenarios alternativos. Solamente va a haber una ronda para hacer observación. Como el plazo es corto, pues van a tener que en 4 días hacer sus observaciones y hacernosla saber. Y a las de los partidos sí les vamos a exigir que venga computado el costo en términos de esta función de la que te hablo, sí, el escenario alternativo que nos están proponiendo. Y eso le va a dar parámetros a los especialistas para decidir cuál de las propuestas que nos hacen los partidos es la más conveniente. Ahí está la entrevista con Yuri Beltrán. Más adelante la podrán leer en capital-cdmx.org completa, con todos los detalles, por si no captaron algún detalle de lo que hemos estado aquí platicando. Revísenlo, es muy importante porque es algo que ustedes van a tener que definir, que decidir el 2018. Entonces, pues es muy importante que desde ahora vayan conociendo cómo podría estarse dividiendo su delegación, su alcaldía, y a partir de ahí saber también quién será este representante. Hasta aquí dejamos la entrevista con Yuri Beltrán del Instituto Electoral del Distrito Federal, y pues vámonos al tema que también nos gusta mucho y que es la política.